Good morning, ¿cómo están? Shavua Tov, espero estén muy bien. Estamos ya transitando aún más todavía los días de Sukkot y a un día y medio de los últimos días festivos de Shemini Atzeres y Simchat Torah, en el cual la alegría llega a su máximo punto. La alegría obviamente poder llevarlo al resto del año. Primero, la primera parada es Shabbat Bereshit, el primer Shabbat después de todas las fiestas, que está escrito así como uno se para en Shabbat Bereshit, uno se para así el resto del año. Es sí poder comenzar el año de manera común y corriente, pero con toda la energía que uno cargó en este mes y empieza a vaciar la valija, todas las brajot que Dios nos generó para todos con mucha amplitud en lo material y también en lo espiritual. Hablamos del tema de los ushpisim, los invitados, un punto central en la festividad de Sukkot. Así como dijimos, es bueno tener invitados en Shabbat o en Yom Tov en general. Este punto se acentúa en la festividad de Sukkot. Y hablamos que tenemos 7 ushpisim del lado del Zohar, cada uno lidera el grupo cada día, es decir, vienen todos los 7 todos los días, pero cada uno lidera al grupo cada día. Y a su vez también el Rebbe anterior nos enseñó que hay del lado hasídico, y mañana terminarían aparentemente los ushpisim de ambos grupos. Mañana viene el rey David, el famoso rey David, y el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad. Pero los hasidim han sido siempre de averiguar y aprender algo nuevo. Preguntaron al Rebbe, no, el octavo día de Sukkot vendría el Rebbe anterior, y el Rebbe dijo, seguramente que sí. No sé si está escrito en las charlas del Rebbe, en los discursos, pero yo asumo también que si el rey David vino el séptimo día de Sukkot, Shlomo Amelech seguramente viene a acompañarnos el octavo día de Sukkot. Y tampoco está escrito en ningún lugar, pero todos asumimos que el Rebbe, quien adoraba la fiesta de Simchat Torah, nos viene a visitar con toda su fuerza y energía el noveno día que es Simchat Torah. Y si uno evalúa la vida de Shlomo Amelech y la vida del Rebbe anterior, hay obviamente una dedicación enorme hacia Am Israel, cada uno según su época, pero hay un punto en común que los contrasta, que los diferencia. Igual vamos a aprender una lección sumamente valiosa. Shlomo Amelech fue dotado con sabiduría a la tierna edad de 12 años. Hashem le preguntó, ¿qué querés? Creo que le ofreció diferentes cosas y él dijo, sabiduría. Uno puede tener riqueza, uno puede ser un gran deportista, puede tener muchas habilidades, pero si no sabe cómo utilizarlas, las puede quizás desperdiciar o mal utilizar. Sin embargo, cuando uno es sabio, puede también entender las cosas y puede lograr mucho más de lo que simplemente tendría con una cualidad en particular. Y así él se volvió el hombre más sabio que hubo en ese momento, creo que hasta el día de hoy. Él tuvo el zhut, el mérito de poder construir el Beit HaMikdash, el cual después cuando se inauguró, duró la celebración 14 días, lo cual incluyó el día de Yom Kippur. El interesante fue el único Yom Kippur, si mal no recuerdo, en el cual no se ayunó porque era un día de mucha alegría y después incluso él tuvo dudas si actuó bien o no, pero cuando fue inaugurado el Beit HaMikdash, él supo que Hashem le había dado el ok para no haber ayunado ese día, ese Yom Kippur en particular. Y él logró que Am Israel viva en paz por muchos años, e incluso se volvió, por así decirlo, como un magneto de espiritualidad, a tal punto que todo el mundo venía a visitar al gran rey sabio de Israel y a conocer lo especial que era Am Israel, que tenía la cercanía más que cualquier otro pueblo hacia Hashem. Pero el rey Shlomo cometió 3 errores que le valieron la caída de su reino y finalmente después la caída de todo Am Israel. La Torah le dice al rey 3 mitzvot en particular, que no le pide a ningún otro yudí: no tener demasiados caballos, no tener demasiadas mujeres y no tener demasiada plata y oro. ¿Por qué no? O sea, que su corazón se desvide detrás de esas 3 cosas. ¿Qué es lo común? Uno puede tener mucha plata, muchos caballos, hoy en día sería que sean muchos autos, y al tener tanta riqueza, tanta materialidad, se termina desviando y pierde el sentido de la vida, no vive tal cual como Hashem quiere. Él dijo, o habrá pensado, como dicen los sabios, soy el hombre más sabio del mundo, esto no me va a afectar, no me va a cambiar de ninguna manera mi forma de ser como rey, tal cual como Hashem quiere, no hay ningún tipo de inconveniente. Se explica que tuvo mucha riqueza, mucho oro, incluso muchas mujeres.
Hashem, sin embargo, no vio de manera correcta la actitud de Shlomo Amelech y por ende, a través de estos 3 pecados, tuvo que enfrentar a 3 enemigos que le costaron finalmente el reino. Primero, el reino de Israel fue dividido en 2, el reino de Yehuda al norte y el reino de Israel al sur. Y años más tarde, generaciones más tarde, fue destruido Beit HaMikdash y Am Israel fue enviado al exilio en Babilonia. La vida del Rebbe anterior, durante cientos, incluso miles de años después, fue lo opuesto al rey Shlomo. Obviamente sabio como era el rey Shlomo, no tanto obviamente, pero obviamente sabía toda la Torá y una dedicación enorme hacia Am Israel, pero él tuvo en cuenta algo que fue fundamental en su época y que a su vez nos transmitió hasta el día de hoy. No siempre podemos ir bajo la lógica. Aún dentro de lo que es Torah y Mitzvot, a veces tenemos que actuar un paso más arriba. El rey anterior vivió una generación en la cual el comunismo acechaba a aquellos que se oponían al comunismo, y ni que hablar de lo que era la parte religiosa dentro de la Rusia comunista en ese momento, y persiguieron a los Yudim porque ellos, según los rusos comunistas, atentaban en contra del gobierno de Stalin, y máximo su nombre se ha borrado para siempre. Los persiguieron, a unos los torturaban, los enviaban a Siberia, a otros lugares muy lejanos, e incluso cosas peores nunca sepamos. Y el Rebbe anterior peleó y sudó y hasta sangró, por así decirlo, día y noche para que Israel pueda mantenerse fuerte aún dentro de Rusia. Y muchos rabinos decían, ¿por qué arriesgamos nuestras vidas? No tiene sentido, nos vamos a dejar listo, nos mantenemos ocultos, ¿para qué exponernos y ser castigados, ser torturados, realizar cosas peores, y nuestras familias estén mal? Nos vamos a Rusia y listo. Es cierto, hay comunidades que pueden llegar a perderse, lo entendemos, pero bueno, con su efecto formaremos otras comunidades. El rey anterior, sin embargo, vio que si esto iba a ocurrir, el judaísmo de Rusia iba a desaparecer por completo, iba a quedar completamente debilitado, y peleó y formó yeshivot clandestinas, Gedarim clandestinos, y cuando un moré desaparecía o enviado al exilio, ponía otro, y ponía a sus alumnos que eran personas jóvenes, de entre 20 y 30 años, 40 años, incluso tenían familiares que decidieron unirse al comunismo porque no veían otra solución para esta vida tan difícil, y así por varios años el rey anterior peleó contra el gobierno comunista. Finalmente fue encerrado la 7ª vez en la cárcel, fue el peor encierro de todos, y luego, gracias a la ayuda de Hashem, obviamente, a través de la presión de diferentes gobiernos, más de Estados Unidos, se lo liberó al rey anterior. Primero se lo quiso enviar al exilio en Castromá y después finalmente volvió, pero le dijeron, acá más no puedes quedarte, porque vieron que era una influencia constante en contra, como ellos decían, del gobierno comunista. Pero aún así, desde Riga, en Lituania, y después en Varsovia, en Polonia, siguió generando fuerzas su Hasidim desde afuera, pero bueno, lo siguió alentando que puedan mantener el judaísmo, y después cuando viajó a Estados Unidos, escapándose milagrosamente de los nazis, Maximum, también lo siguió alentando y le siguió dando fuerza, le siguió ayudando lo más que podía, porque vio que bajo la lógica no iba a funcionar, tenían que ir un paso más arriba. Ese posiblemente el Rebbe, cuando tomó el liderazgo de Chabad, también mantuvo la energía que hacía falta en la Rusia comunista y ayudaba lo que podía, y él cada vez que recibía una noticia de los Hasidim de Rusia, a veces sufría, a veces se ponía contento, como ellos se mantenían firmes, hasta finalmente la Rusia comunista cayó. Y hoy en día vemos cómo Am Israel floreció en Rusia de una manera realmente anormal. Por toda Rusia, cientos de lugares de estudio, de rezo y demás. De acá nos aprendemos una lección fundamental, y más para la época después de las fiestas. Uno pensaría, está bien, estuve en el shul, estuve en el templo, estudié un poco más, recé un poco más, di un poco más de tzedakah, porque era lo lógico en ese momento. Estábamos todos inspirados. Terminó la fiesta, terminó el mes de Tishrei, la vida sigue normal. No vayas bajo la lógica, actúa más lo que lo dicta la lógica, y aumenta, avanza, para justamente poder llevar toda esa energía, poder llevarlo a algo práctico, que eso nos ayude, Dios quiera, poder tener un año con todo lo mejor en lo material y en lo particular. Hoy a la noche es el 7º día de Sukkot.
el día llamado Hoshana Rabbah, en el cual, si quedó algo en el tintero de Yom Kippur, hoy se termina de sellar, Dios quiera para todos, para bien. Por eso en la noche leemos el quinto libro de la Torá, el libro de Barim, y después de medianoche, que todavía pueden, están tan cansados, el libro de Tehilim. Mañana hacemos otro rezo especial para, en las 48 horas finales de las fiestas, extraer baldes de alegría a través de simplemente bailar con la Torá, alegrarse con la Torá, y eso Dios nos va a dar el sello final, Dios quiera para bien, en forma revelada, y lo principal obviamente la inminente llegada de Moshiach. Tengan todos buena semana, Hag Sameach y todo lo mejor.